ocasión, como cada viernes, aunque este mes no se nos había hecho, está con nosotros el doctor Jesús López Almejo. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Braulio. Muy contento de estar con ustedes, como Nosotros cada más. viernes, pero como primer viernes de septiembre. Así es, digo, había habido circunstancias, pero bueno, qué bueno que está por acá con nosotros. Ya estamos de regreso. Eso es todo. Pues cuéntenos, porque ha estado bastante movida la agenda internacional. Sí, pues mira, en una acción desesperada, el ejército de Ucrania ha bombardeado Sebastopol, a la flota rusa del Mar Negro, y digo una acción desesperada porque realmente no afectaron, no causaron bajas humanas, no afectaron tanta infraestructura del ejército de Rusia. Recordarle a la gente que Crimea es una península que formalmente era de Ucrania, pero a diferencia del resto de Ucrania, no fue cedida en 1991 por la que se desintegró la Unión Soviética, sino Rusia hasta 1997 la cedió a un gobierno ucraniano. Hasta 1997. 80% de la población que vive en la península, particularmente en la capital, en Sebastopol, es de origen ruso. Solo un 20% es ucraniano. Entonces, en 2014, cuando la ultraderecha que actualmente gobierna en Ucrania, encabezada por Zelensky y con Petro Poroshenko, dan un golpe de Estado a Viktor Yanukovych, al que consideran un gobernante prorruso, entonces Rusia decide recuperar Crimea, que se la habían donado en el 97 a Ucrania, y dicen entonces no vamos a exponer a esta población que es mayoritariamente, y son como 2 millones además, no es poca gente, no es poca población, no vamos a exponer a que los golpistas ultranacionalistas antirrusos pues vayan a generar daños en contra de ellos. Ahí había una flota desde ese tiempo, pero la importancia de esta flota consiste en que el pacto, es decir, les dejamos Crimea, pero me dejan esta flota hasta el año 2042, cada vez se fue pues cayendo a pedazos, y en la medida que vino la guerra y que Ucrania no ha podido recuperar los territorios que Rusia le arrebató, más de 100,000 kilómetros cuadrados, Zaporille, Jersón, Donetsk, Lugansk, que tienen más o menos una población de unos 8 millones, de 8 o 9 millones de habitantes, y digo de 8 o 9 porque hay muchos desplazados, es decir, hay mucha gente que se ha movido, por lo tanto, es también especular un poco con las cifras que había hasta antes de febrero del año 2022. Bueno, pero la cosa es que Ucrania anunció que con toda la ayuda europea, los Leopard, los Challenger, los sistemas de defensa HIMARS y toda la tecnología moderna que Occidente le había proveído, iban a recuperar por lo menos un porcentaje importante, y que iban a romper las líneas de Rusia para obligarla a salirse de esos territorios que Rusia ya se anexó legalmente en el marco jurídico de Rusia. Uh-huh. Sin embargo, se reportan aproximadamente unos 70,000 bajas ucranianas apenas de junio a la fecha. Esto tomando en cuenta que, sumado a que antes de la gran contraofensiva había unos 300,000 bajas, pues estamos hablando casi de 500,000 de muertos y de otro 500,000 de ucranianos heridos. Entonces, en ese contexto, atacan Crimea, porque Crimea es simbólicamente el primer territorio que Rusia recuperó en 2014 y que los ucranianos dicen que van a retomar, aunque realmente los ataques son simbólicos por la simple y sencilla razón de que Volodymyr Zelensky está peleado en este momento en Europa con Polonia, con Eslovaquia, y se habían bajado del ring Bulgaria y Rumania, pero también está peleado con Hungría. ¿Por qué? Porque estos países que acabo de mencionar, particularmente Hungría, Polonia y el caso de Eslovaquia, le impusieron un veto al grano ucraniano, es decir, que no pueda pasar por estos países a venderse. Uh-huh. La razón es muy sencilla. En la medida que la guerra se alarga y va fracasando la contraofensiva ucraniana, vienen las elecciones. Por ejemplo, en Polonia, ¿no? Mateusz Morawiecki se quiere reelegir, y los agricultores le ponen como condición que para movilizarle el voto polaco para su reelección necesita proteger esa industria. Entonces, Ucrania los denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, y Polonia dice, eso no se hace entre amigos, porque Polonia pues ha estado apoyándole fielmente. ¿Qué sucede, Braulio? Que la diplomacia ucraniana, lejos de dar una respuesta a la altura de las circunstancias,
le dice a Polonia que se deje de sentimentalismos, cita textual de lo que repite Kuleva, que se deje de sentimentalismos y que se enfoquen en una construcción y fortalecimiento de relaciones. Eso genera que también Hungría y Eslovaquia se suban, digamos, al tren de Polonia y mantengan un veto ya no solamente de granos, sino también de armas. Ya no le van a seguir proveyendo armas. Entonces, eso generó que en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se presenta el gobierno de Zelensky con otros mandatarios, Zelensky los acuse de que hay países europeos que bajita la mesa le favorecen a Rusia. Y bueno, pues eso ya generó un malestar en una parte de los miembros de la OTAN. En Estados Unidos y en Canadá, sin embargo, Zelensky encontró el apapacho, el respaldo que necesitaba y textualmente le dijo hoy a Joe Biden que si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania, Ucrania pierde la guerra en ese instante en cuestión de días. Y es que, fíjate lo que es ser Zelensky en estos días. Zelensky había dado $14,000 millones a Estados Unidos. En sus cálculos dijo, con esto ganamos la guerra. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Con que amablemente en Estados Unidos, en el paquete fiscal de este año, le están ofreciendo no 14,000 millones, sino 24,000 millones, sumados a las otras decenas de miles de millones que ya le han dado. Y hoy también en Canadá tuvo una muy exitosa campaña frente a parlamentarios canadienses que se comprometen a completar 9,000 millones de dólares canadienses, de las cuales 90% es dinero en efectivo, bueno, dinero, transferencias, etcétera, y el 20%, entre el 20 y el 10% en pues armas, artillería, equipo médico, etcétera, etcétera. Con ello, digamos que Zelensky ha encontrado en América del Norte el cariño, el respaldo que ha perdido en una parte de Europa. Y lo más importante, por eso, para el público estadounidense que ya se está cansando y que ya está presionando a congresistas, sobre todo republicanos, que por lo menos entre 80 y 100 republicanos mandaron una carta al Senado para rechazar más ayuda a Ucrania, sin que Ucrania sea transparente en las auditorías, en decir en qué específicamente se está gastando los cientos de miles de millones que le están mandando. Bueno, pues Ucrania necesitaba hoy dar un golpe sobre la mesa en el campo de batalla y decir, miren, la tecnología y el dinero que nos están enviando sí está funcionando, y hoy no solamente fue Gerson o Zaporilla, sino también Crimea. ¿Cómo ves? Pues está muy movido. Qué tremendo el apoyo de parte de Estados Unidos. Pedían 14,000 millones de dólares y les van a dar 10,000 millones más. Esos son amigos. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero estaremos muy pendientes y nos vemos por acá la próxima semana para hablar un poquito más sobre todo lo que está ocurriendo por allá en Ucrania, con Polonia, con Estados Unidos, todo esto que se está moviendo en la agenda internacional. Le mando un fuerte abrazo, que tenga bonito fin de semana. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Nos vemos.